Ok, perfecto, listo. Ahí ya está, ahí ya estoy proyectando. Perfecto. Bueno, entonces seguimos ya, bueno, pues con lo que tenemos hasta el momento de hoy. Y pues hoy vamos a acabar un tema que parece que nunca lo fuéramos a acabar, y es todo el tema de la posesión y la propiedad. Entonces, venimos hablando, la clase anterior veníamos hablando de lo que eran las acciones, la acción reivindicatoria y el proceso de declaración de pertenencia. En ese sentido, pues explicamos y realmente, más que explicar las acciones, lo importante era poder como dejar materializado todo lo que hemos venido hablando en relación con la prescripción adquisitiva de dominio, con los problemas entre el poseedor, entre el propietario y toda esa situación en torno a los conflictos que hay frente a la propiedad. Eh, Seguido a ello, hay muchas acciones en las cuales digamos que se disputan algunos derechos entre lo que es el tenedor, el poseedor, el propietario, pero especialmente las tres acciones que uno revisa son la acción reivindicatoria, el proceso de declaración de pertenencia y las acciones posesorias. Podríamos también hablar de la acción de restitución de bien inmueble, pero entiendo que esa acción ustedes la trabajan en procesal, entonces por cuestiones de tiempo incluso no, no voy a entrar a revisarla, pero realmente eso es una acción más bien con una finalidad contractual y es poder recuperar eh, el corpus, pero ya no frente a un poseedor, sino frente a un propietario en ese evento en particular. Perdón, frente a un poseedor, sino frente a un tenedor en ese evento. Frente a las acciones posesorias, eh, el día de hoy, pues voy a hablar de ellas algo, voy a profundizar, voy a hablar como el esquema general de ellas, pero esto, realmente no voy a detallar como quisiera o ni siquiera quiero hacerlo, es porque ya les voy a explicar, esas acciones hoy en día se tramitan más por procesos de carácter administrativo o policivos que propiamente por procesos judiciales. Entonces, en ese sentido, no es que no sean importantes, son demasiado importantes y demasiado frecuentes esas problemáticas, pero pues ya no se tramitan por una vía judicial y se solucionan de una forma mucho más expedita. Luego de eso vamos a hablar de tres, cuatro formas específicas de propiedad y ya con eso acabamos. La próxima clase ya hablaremos de usufructo, servidumbre y ahí en las clases que nos queda hablaremos de todos los demás derechos reales. Prenda, hipoteca, usufructo, su habitación, servidumbre y derecho a retención y ya con eso acabamos. Entonces, frente a las acciones posesorias, ¿cuál es la problemática en general? Dentro del material que yo les había enviado igual se hablaba algo de esto, pero entonces voy a plantearle la problemática en general. Estas acciones, también llamadas interdictos posesorios, están encaminadas o realmente lo que buscan es proteger la tenencia o la aprehensión material pacífica de la cosa. Es decir, lo que se busca con las acciones posesorias o los interdictos posesorios es que nadie se vea molestado o perturbado en el ejercicio de su derecho de posesión. Pero más que en el ejercicio de su derecho de posesión, lo que se busca es que la persona no vea afectado el uso y el goce de una cosa. De que si yo voy a usar y voy a gozar, pueda usar y gozar de manera pacífica, que pueda usar y gozar de una forma eh, que pueda disfrutar verdaderamente el bien, que nadie me moleste, que nadie venga a interrumpirme, a perturbarme en el ejercicio de mi uso y de mi goce. Entonces, si podemos evidenciar, si lo quisiéramos mirar
desde la perspectiva de lo que son los atributos de la propiedad, acá lo que se busca proteger es lo que tiene que ver con el uso y con el goce, no con la disposición. Entonces acá lo que yo pretendo amparar es que me dejen usar y gozar de forma pacífica, de forma tranquila. Si lo miráramos desde el punto de vista de la posesión y sus elementos principales que son el animus y el corpus, con las acciones posesorias lo que se busca proteger también es el corpus en este sentido, pero no tanto el corpus visto desde el punto desde la óptica de proteger que yo pueda disfrutar, que no me quiten la cosa, sino desde la óptica de que a mí me dejen disfrutar la cosa en particular. Esa es, en esencia, la naturaleza que se busca con este tipo de acciones posesorias. Pero esto nos lleva a varias problemáticas en particular. Y esas problemáticas son determinadas bajo varios aspectos que quiero que tengamos en cuenta. Ese tipo de acciones, como se encuentran reguladas originalmente en el Código Civil, cuya antigüedad pues se remota a los inicios del Código Civil, lo cual nos permite decir que es bastante antigua la regulación, tenía una visión, no digamos que diferente, pero tenía como un objeto o un campo de aplicación distinto al de hoy. Al día de hoy podemos decir que ese campo de acción de las acciones posesorias es mucho más amplio, es mucho más, tiene un mayor alcance, no está tan restringido. ¿Por qué? Porque es que anteriormente había más restricción de las acciones posesorias respecto de que fueran iniciadas solamente por el poseedor. Y en ese sentido, entonces, tenemos que lo normal es que una acción posesoria, la persona legitimada para iniciar ese tipo de acción es el poseedor. Sin embargo, la vida práctica y algunas excepciones que están en la misma normatividad me permiten ver que estas acciones pueden ser iniciadas no solamente por el poseedor, sino también por el propietario e incluso por el mismo tenedor. Y es que si entramos a mirar, el uso y el goce es, son dos atributos que no solo radican en el propietario. Realmente el único atributo que radica en el propietario y que lo diferencia de los demás puede llegar a ser la disposición. Pero si estamos mirando el uso y el goce, el poseedor usa y goza, el propietario usa y goza, y el tenedor usa y goza pues dependiendo de las facultades que le hayan dado. Entonces cualquiera de los tres en un campo práctico se pueden llegar a ver afectados en cuanto a poder usar y gozar de manera tranquila una cosa o un bien, en ese caso. Les reitero, la antigüedad de la norma en el artículo 974 nos decía que la acción posesoria solamente la podía iniciar el que ha sido poseedor tranquilo y ha tenido más de un año de posesión. Pero eso hoy en día tiene mucha duda. Segundo, el 978 nos hablaba de que también el usufructuario y otros tipos de tenedores pudieran iniciar este tipo de acción. Por lo cual, tenemos que allá en el 978 ya se avisoraba la posibilidad de que las acciones pudieran ser iniciadas por alguien diferente a los poseedores, en ese caso. Siempre y cuando pues se buscara la misma esencia o la misma finalidad de la acción y es proteger el uso y el goce pacífico de la cosa. Otro aspecto que se empieza a ampliar y que empieza a darle mayor alcance a la acción posesoria es que si bien en principio las acciones posesorias y acorde con la norma solo van dirigidas frente a la uso y goce de bienes inmuebles, no quiere decir que hoy en día yo no pudiera iniciar una acción de estas posesorias frente a una situación en la que se me está afectando el uso y goce pacífico de un bien mueble.
sino que pues yo creo que para ustedes ya es más que claro que el legislador, por la antigüedad de la norma, en su momento le dio más prevalencia a los bienes eh, inmuebles, pues basado sobre todo en su cuantía y en su importancia sobre una sociedad rural o sobre una sociedad agrícola. Pero hoy en día podemos tener problemas en los que a mí también me perturban el uso y el goce pacífico de un bien inmueble, de un bien mueble y de un bien mueble que puede incluso ser mucho más costoso que, eh, que un mismo bien inmueble. Es decir, hoy en día podemos tener situaciones en las que hay bienes relevantes mayores que un bien inmueble, en ese caso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, puede haber una discusión frente a la interrupción que a mí me están causando en el uso pacífico de una marca, de un lema comercial, cosas así. Entonces, eso hoy en día puede generar mayor discusión. Y tres, les digo que esto también genera mayor campo de acción, porque si bien las acciones posesorias eran las que estaban reguladas del artículo 972 y siguientes, esto ya te concluyo lo que me estás preguntando, María Fernanda. Sí, o sea, si bien podíamos decir que las acciones posesorias estaban restringidas a la regulación del artículo 972 y siguientes, hoy en día esas acciones no están restringidas a esa normatividad. Si ustedes revisan esa normatividad, que es bastante extensa, se van a dar cuenta que lo que hizo el legislador prácticamente fue plasmar ejemplos y ejemplos y ejemplos en los que se da una perturbación o una afectación a la aprehensión material pacífica de una cosa. Pero realmente podríamos decir hoy en día que más allá de esos ejemplos que nos plantea el legislador, todo lo que encaje dentro de la esencia o dentro de la idea de lo que es una acción posesoria es totalmente viable. ¿Y por qué? Porque hoy en día la restricción normativa no es el Código Civil. Hoy en día incluso el Código Civil puede llegar a ser la normatividad que menos se utiliza en materia de acciones posesorias. Y es que hoy esto se soluciona mucho por vías administrativas, por vías policivas o incluso por vías privadas. Me explico. Hoy en día, ya ahorita voy a poner ejemplos, sino que estoy dando como la idea en general. Hoy en día, por ejemplo, si yo tengo un problema con un vecino que me está generando mucho ruido y me afecta pues el disfrute pacífico de mi bien, pues yo llamo a la policía, sencillo. Yo no voy a iniciar una acción posesoria en un proceso judicial por eso. Hoy en día, si yo tengo un vecino que tiene un problema de escombros en su casa y eso me está generando a mí perjuicios, pues yo acudo a una casa de justicia, a una inspección de policía y soluciono todo por una vía administrativa. Hoy en día, si yo vivo en un conjunto cerrado y tengo un problema similar como los que acabo de mencionar, pues yo acudo a algo que se llama el comité de convivencia, me quejo con la administración, todo, pero no llego hasta el alcance de ir a una vía judicial. Por eso en un principio decía que no es que no sea importante, sino que el tema ya de pronto sale un poquito de lo judicial para quedarse en lo administrativo. En lo administrativo me refiero a unos trámites mucho más expeditos en ese evento. Frente a lo que me pregunta María Fernanda, que si podemos decir que las acciones posesorias recaen sobre bienes muebles e inmuebles, yo que le respondería, originariamente solo recaían sobre bienes inmuebles. Al día de hoy, podríamos decir que pueden recaer tanto sobre bienes muebles como sobre bienes inmuebles. ¿Por qué? Por lo que les estaba mencionando. Porque se han ido ampliando no solamente para el poseedor, sino también para el tenedor, para el propietario, porque se han ido ampliando no solamente en el sentido de que los bienes relevantes son los bienes inmuebles, sino hay bienes muebles que pueden ser también muy relevantes y que me pueden ver afectado el uso del goce. Y tercero, por el hecho de que las acciones posesorias ya hoy en día no se tramitan solo por la vía
judicial, sino también por vía administrativa, y ese trámite no es un trámite que está reducido exclusivo para bienes muebles. Lo que pasa es que el Código Civil, si uno mira la normatividad, todo está encaminado, como decía ahorita, a dar ejemplos de situaciones con bienes inmuebles. Pero pues porque ese era el pensamiento del legislador en ese momento. Si uno mira el Código de Policía, que realmente el Código de Policía recoge muchas de las acciones posesorias o bajo la misma filosofía, allá ya no está restringido solamente a los bienes inmuebles, sino allá ya tiene un carácter mucho más amplio, un carácter mucho más extenso. Soy claro con la idea en general en relación de las de qué es lo que se busca con la acción posesoria, cuál es su esencia, cuál es su finalidad. En ese caso, ahí, Sí, ok, listo. Ese tipo de acciones son muy usuales, o más que las acciones, los problemas que se buscaría resolver con esas acciones suelen ser muy frecuentes. Y es que la vida diaria de los problemas entre vecinos, esa vida diaria de problemas entre vecinos es una situación que siempre lleva a acudir a este tipo de acciones en particular. Les decía yo hace un rato, hoy en día las vías de solución de estas problemáticas que se buscan solucionar con las acciones posesorias, se podría decir que es mucho más rápida, en teoría, pero no siempre se puede decir que es mucho más efectiva. Y ahorita vamos a poner muchos ejemplos para que veamos que a veces esto queda siendo letra muerta y muchas veces es un tema que es de difícil solución. Es un tema de difícil solución en ese caso en particular. Como les decía, la normatividad está dentro del 972 y siguientes del Código Civil. La doctrina suele hacer la división que estoy mostrando en pantalla y suele señalar que las acciones posesorias se dividen en este tipo de acciones que están acá enlistadas. Entonces dicen que hay una acción posesoria que es de conservación, perturbación o amparo, una acción de restitución, recuperación y despojo, una de requerimiento querella, una denuncia de obra nueva, etcétera, etcétera. Hay unas acciones posesorias especiales. ¿Por qué señala esa distribución? Realmente como para hacer una explicación respecto de las diferentes situaciones que se buscan parar, diferentes problemáticas fácticas que se pueden llegar a buscar amparar con una acción posesoria. Y eso va en el mismo orden que está el código. Pero en esencia, todo ese tipo de acciones buscan conservar o evitar la perturbación del uso y el goce de una cosa. Antes de entrar a revisar esto, que realmente lo vamos a revisar de una forma muy superficial, yo les hago una aclaración frente a las acciones populares. ¿Qué pasa con las acciones populares? Las acciones populares tienen su génesis, tienen su origen en el Código Civil. Yo creo que hasta el día de hoy ustedes venían teniendo en mente que la acción popular es una acción de origen constitucional. Yo creo que algunos piensan que es una acción de origen de la Constitución del 91 y algunos piensan que es una cuestión de importancia solamente del derecho administrativo, lo cual de pronto podríamos decir que es verdad, pero podríamos decir que es verdad teniendo en cuenta lo que es hoy en día la acción popular, en lo que se ha convertido la acción popular al día de hoy. Pero no podemos desmentir que el verdadero origen de la acción popular es el Código Civil y aún aparece vigente ahí. Tan así, perdón, tan así no, sino que ya hoy en día, digamos que no se desnaturalizó, sino que el alcance de la acción popular tomó un rumbo algo distinto. Entonces, nosotros tenemos claro que la acción popular hoy en día busca amparar derechos de tercera generación, lo que llamamos de como la tercera agrupación de los derechos que están en la Constitución o derechos colectivos. Y tenemos claro que, por ejemplo, hoy en día
la acción popular se busca en especial para prevenir la afectación de problemáticas relacionadas con el medio ambiente, con el uso del aire y cosas así. Más no tenemos en cuenta que es una acción que en su esencia es una acción posesoria. Y es que si vamos y miramos la norma, el Código Civil en su artículo 1005 tiene clara la consagración de lo que es una acción popular. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 1005? Dice, la municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrán en favor de los caminos, plazas y otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Es decir, me daba la posibilidad de que yo como ciudadano buscara proteger la pacificidad del uso en general que le podemos dar a una plaza, que le podemos dar a una calle, etcétera, etcétera. Y dice la norma, y siempre que en consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor a costas del querellado, etcétera, etcétera. Es decir, con la acción popular, como estaba consagrada en el Código Civil, lo que se buscaba en esencia era que los ciudadanos también buscaran que no se perturbara el uso público de algún bien, en ese caso, de la municipalidad. Entonces vemos que hoy en día la acción transmutó, o digamos que la acción se volvió un fenómeno mucho más robusto. Pero si ustedes miran hoy en día la acción popular, sigue teniendo una esencia y es que evitar que se perturbe el adecuado disfrute de un derecho de tercera generación, que en esencia es prácticamente lo mismo en este caso, en este evento en particular, en esa situación. Soy claro con la explicación que acabo de dar respecto del origen de la acción popular en el Código Civil. Sí, profe. Ok, Sí, doy una aclaración en ese sentido también. No estoy diciendo que la acción popular hoy en día sigue siendo una acción posesoria. Más, particularmente, yo creo que ya lo dejó de ser. Pero lo que les estoy dando a entender, y ya es un tema más histórico, es que la acción popular es una acción que nace en el Código Civil y es una acción que buscaba en esencia algo distante de lo que se busca hoy, o algo no distante, pero algo diferente. Entonces ahí está. Entonces, ¿para qué hago toda esa aclaración? Para seguirles mencionando que toda la normatividad del Código Civil relacionada con las acciones posesorias es una normatividad que sigue vigente, pero que de pronto está en desuso. Y está en desuso porque lo que se buscaba con todo esto se consigue por otro lado. Entonces, lo de la acción popular, pues ya va por otros medios diferentes, ya está regulado por otro lado distinto. Lo que es la acción, pero lo que es y tiene que ver con algunos temas policivos, pues ya hay una regulación de un código de policía muy reciente que tenemos. Hay autoridades administrativas que regulan y tienen establecidos todos los procedimientos cuando se trata de temas ambientales, como las corporaciones autónomas regionales. Y ahorita vamos a poner unos ejemplos para entender la situación en ese caso. Entonces, eso es en esencia la situación. Si entramos a mirar cada una de estas acciones, las voy a mirar muy por encima con el mismo orden que va, independiente de los títulos. Yo no les voy a preguntar en ningún momento cuál es la acción posesoria de denuncia de obra nueva, cuál es la acción posesoria de conservación, de perturbación, amparo, etcétera. Parece que eso es un listado que está en la norma y en la norma tiene que estar ahí, está bien, para no consultarla. Me interesa es que sepan la esencia de lo que se busca con una acción posesoria para diferenciarla de lo que se busca. Quiero que miremos por encima de esto y nos demos cuenta que realmente toda esta normatividad son ejemplos y ejemplos y ejemplos. Entonces, por ejemplo, el artículo, bueno, si vamos a entrar a mirar
el artículo 977 dice, el poseedor tiene derecho a pedir que no se le turbe o embarace su posesión. ¿Qué es turbarle o embarazarle a alguien la posesión? O sea, que no lo molesten, perdónenme la expresión que voy a utilizar, que no lo jodan. O sea, si uno tiene algo, lo más lógico es que lo dejen a uno disfrutar ese algo que es. Y que se le indemnice incluso por parte de quien lo ha molestado en ese caso. Entonces acá empezamos a ver cómo el paso a paso. Entonces acá me pone un ejemplo en el que dice, el que injustamente es privado de la posesión tiene derecho a que se le restituya. O sea, acá ya en el primer evento, que es el 977, me habla del caso donde a mí me molestan. En el 982 ya me incluye una situación donde a mí, en ese caso. Entonces vean que acá, por ejemplo, son acciones donde de pronto el poseedor puede buscar que le devuelvan algo, que es algo diferente a la acción reivindicatoria. Eh, si miramos, por ejemplo, ahí sigue hablándose, por lo menos las acciones posesorias del 986, 987, 988, obra nueva, obras denunciables, amenaza de ruina. ¿Cuáles son los ejemplos? Como por ejemplo cuando yo tengo un vecino que tiene la casa al lado y la casa del lado, el segundo piso, colocó lo que popularmente se le llama la plancha o la placa, empezó a construir paredes y nunca acabó y tiene las paredes ahí que se le caen y que se caen encima de mi casa. Entonces yo ahí que puedo iniciar una acción posesoria con la finalidad de que el dueño de esa obra que amenaza ruina tome las medidas correctivas. Pero hoy en día yo les aseguro que eso nadie lo hace por una vía judicial. Hoy en día las personas lo hacen a través de una vía administrativa. Entonces usted acude a la inspección de policía, a la casa de la justicia, y dice, vea, mi vecino tiene esto, allá lo llaman, allá tiene un procedimiento específico, lo llaman a conciliar, le dicen que venga, arregle esa cosa, y si no le ponen unas cauciones o unas multas, pero se soluciona más por ese lado. Pero entonces los ejemplos acá que trae el legislador es cuando un vecino construye algo nuevo y al construir algo nuevo por lo menos me echa los escombros, en ese sentido. Por esas razones que si alguien va a construir algo nuevo, tiene que colocar una cerca, tiene que colocar unas medidas de protección, con la finalidad de no molestar a sus vecinos, en ese sentido en específico. Ahí siguen los ejemplos, por ejemplo, acá, bueno, unos temas de derrumbes, por acá hay unos temas de desviación de aguas, entonces el caso siempre concreto, que pasa mucho en los municipios, donde por ejemplo yo tengo un vecino que cuando llueve tiene una canal de agua que está inadecuada y el agua se rebosa y entra a mi solar o a mi patio. Problemas como el vecino que tiene un árbol y el árbol se le caen las hojas todas las veces que llueve y las ramas del árbol del vecino salen del predio de él y entran a mi predio, caen todas esas hojas, me tapan en las alcantarillas, me inunda la casa. Todos esos problemas, que son problemas al final de vecinos, son los que se entran a solucionar y que previó acá el legislador. Pero reitero, si yo tengo ese problema, yo no me voy a demandar a mi vecino ante un estrado judicial, sino yo voy y busco la solución en una inspección de policía, en la Casa de la Justicia o en una dependencia de la alcaldía. ¿Qué es lo que de pronto de manera infortunada pasa en la práctica? Y yo creo que algunos de ustedes que son de algunos municipios acá de la periferia de Ibagué han tenido esas problemáticas. Y es que el inspector de policía, si es amigo de uno de los del problema, no hace absolutamente nada. En algunos municipios, dependiendo de quién votó por el alcalde de turno, no le ayudan, no le ayudan. Pero en esencia son esos problemas. El problema del vecino que tiene una pared, la pared medianera o la pared que colinda entre ambos predios, tiene una humedad y esa humedad está causada porque el vecino del lado tiene una fuga de agua en el baño y no la quiere resolver. Juan Pablo, si tiene una pregunta cuando quiera me interrumpe, no hay ningún problema. Profe, ¿cómo sería un ejemplo de la restitución sí, de la acción en el caso de restitución, recuperación o despojo?
Porque el artículo dice que el que injustamente ha sido privado de la posesión tendrá derecho para pedir que se le restituya con indemnización de perjuicios. Ok, ¿cuál es la situación? Incluso acá hay un caso muy particular, y es que incluso ese tipo de acción la puede iniciar el poseedor contra el propietario, pero realmente este postulado del artículo 982 está relacionado con la situación en la que a mí me quitan por vías de hecho la cosa. Como cuando, por ejemplo, yo soy poseedor y el fin de semana va y se me meten unos invasores al bien. Como por ejemplo, lo que pasó, no sé si ustedes vieron lo que pasó en Bogotá, que creo que La uno, gente que se metió al edificio en un de conjunto de Soacha, construcción. situaciones como esa, Sí. que creo que pensó Hacha que se metieron unas personas que dicen que son desplazados por la violencia y se metieron al conjunto. Es un problema complejísimo. Después de que a uno ya se le metan, uno no los puede sacar a las patadas. Uno tiene que sacarlos por las vías judiciales, en ese caso. Entonces, incluso si yo soy poseedor y el propietario viene y me saca a la fuerza, yo puedo iniciar este tipo de acción para que él me devuelva lo que es de él. En ese caso, ¿por qué? Porque acá lo que se castiga es el que, cuando dice que injustamente, se refiere a que no lo haga por la vía legal, sino que lo haga por vías de hecho. O sea, lo haga como quien dice, tomándose por sí mismo la, 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 la ley, o sea, solucionándolo eso, que eso pasa mucho. Pero créanme que en la práctica eso es un problema de muy difícil solución. Yo he visto casos, y lo voy a decir de pronto de una forma que suena poco ético de mi parte, pero yo he tenido casos donde yo tengo clientes que me consultan y me dicen, vea, tengo esa problemática, se me metió alguien en la finca, tal y tal. Entonces yo le digo, listo. Eh, lo que hay que hacer es iniciar una queja, esto se puede demorar tanto tiempo, o sea, lo legal, en teoría. Y mi cliente me dice, no, se está loco, yo lo voy a sacar, yo veo cómo lo saco, y lo voy a sacar a las malas. Yo qué le digo, pues hombre, lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Si usted lo quiere hacer, hágalo. ¿Que está mal hecho? Sí. ¿Que le puede resultar de pronto más efectivo? No sé. Pero es que cuando se le plantea a una persona que algo que está usando y gozando y que alguien abusivamente se lo está quitando y que usted tiene que iniciar un proceso formal, por eso le digo que suena de pronto un poco ético de mi parte y no estoy queriendo decir que uno tenga que actuar en contra de la ley, ni tomarse la ley por sí mismo. Pero en la realidad suele pasar que hay personas que para no sujetarse a todo lo que está pasando, a veces se toman las vías de hecho. Lo que puede pasar, por ejemplo, esa acción la puede iniciar un tenedor contra el propietario. ¿En qué evento? Y en ese caso podría ser el siguiente. Yo tengo un caso que me pasó, lo tengo ahí vivito y, y yo creo que en cualquier momento mi cliente puede ir a hacer una locura. Mi cliente tiene un apartamento arrendado, el apartamento, el apartamento le debían 6 meses de arriendo y el arrendatario, excusa tras excusa tras excusa, y este señor se aburrió. Entonces se inició la acción correspondiente, que es la acción de, de restitución de bien inmueble arrendado, en ese caso. Esa acción se supone, según la ley, que tiene un trámite privilegiado para que se solucione mucho más rápido. Esa acción se inició como en octubre, al día de hoy no ha pasado absolutamente nada. O sea, la persona sigue ya viviendo ahí y ya no son 6, sino son 10 meses que lleva, o ya lleva cualquier cantidad de meses viviendo gratis. ¿Qué me dijo este señor en algún momento? Yo voy a ir y voy a aprovechar en cualquier momento y voy, entro, porque yo tengo llaves y le cambio las guardas. Y me importa 5 y la ropa se la saco en bolsas y y los muebles sin seres que estén adentro, si me pagan, se los entrego. O si no, pues no. O si no, pues que se los lleve y que berraco. Entonces uno entra y dice, hombre, pues eso no está bien hecho, está...
eso está mal, etcétera, etcétera. Y ahí viene el punto al que quiero llegar. Está tan mal hecho que donde lo haga, el tenedor, o sea, dirían por ahí los abuelitos, tras de cotudo con paperas, el tenedor, tras de que lleva un tiempo viviendo gratis, no paga el arriendo, es un conchudo, lo que sea, va y llama a la policía o inicia una acción policiva y al propietario lo multan y le obligan a devolverle el apartamento que es de él a una persona que no es dueña, que está viviendo ahí gratis, en ese caso. Entonces, ahí sería un ejemplo de aplicación de ese tipo de acción. ¿Por qué? Pues porque yo no me puedo tomar la ley por mis propias manos ni por vías de hecho. Y ahorita en coronavirus, peor porque hay una normatividad que prohíbe los desalojos, en ese caso, como hasta julio. Entonces, ahí sí que nada que hacer en ese evento. ¿Te queda claro, Daniela, la situación? Sí, Sí. profe, gracias. Sino que lo que digo yo es que tampoco a veces eso es tan, tan maravilloso como suena. O sea, esas problemáticas son unas problemáticas complejas en la realidad, en la práctica. Juan Pablo me iba a preguntar algo. Sí, Qué buenos días, pena profe. que... Hola, Juan Pablo. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, estábamos hablando de las acciones posesorias y una de esas que usted nos comentaba era el ejemplo de cuando el vecino está construyendo y bota escombros pues a la propiedad del otro o inclusive dentro del mismo, pero está causando pues que se afecte Sí, el uso del goce. Un ejemplo también podría ser cuando uno tiene digamos, esos famosos lotes de engorde y los vecinos de los lados botan basura a ese lote. tal cual, ese es el ejemplo. O sea, por eso les mencionaba que todo eso que genere perturbación entra ahí. O pueden ser, o sea, si entramos a dar ejemplos, puede ser el ejemplo que usted acaba de dar. Era el ejemplo cuando el vecino no me bota basuras a mí, pero por ejemplo acumula basuras en su predio. Y eso hace que traiga animales, que traiga roedores, que genere malos olores, que genere afectaciones a mi predio. Pues porque es que yo tengo mi casa con un solar, no para salir al solar a oler el olor a basura de mi vecino. ¿Sí? Incluso, ya, por lo menos yo les cuento, yo vivo detrás del poblado en un conjunto que se llama Montes Gran Reserva, que es un edificio que se ve como gris con azul y que uno ingresa entre el poblado y Mercacentro. Mercacentro número 10 en la parte de atrás tiene como un parqueadero, las bodegas, y tiene un parquecito, de esos parques como el que hay en la universidad para hacer ejercicio, y tiene un pedazo de lote atrás. Cuando estábamos iniciando acá en este proyecto, desde acá se veía en Mercacentro que Mercacentro tenía esa parte de final del lote solamente para arrojar basura. Y era basura que no olía porque eran cartones y copores, todo eso, pero era un cúmulo de basura que era algo absurdo. ¿Qué se hizo en ese evento? Policía. Entonces, señores policías, vea, fotico, está, todo, y llamaron a Mercacentro y le dijeron, hombre, recoja esa basura, no le perturbe a su vecino. ¿Qué le está perturbando? Pues, hombre, yo no compro un apartamento para estar viendo un basurero a mi lado, en ese caso. Entonces, ese evento, sino que ahí por lo menos, perdónenme, yo cruzo algo adicional. La acción popular, si se supone que si lo va a hacer toda la colectividad, la que lo va a iniciar, y hay de por medio también un derecho colectivo, un derecho medioambiental, no de tercera generación, pues ahí también cabe la acción popular. Pero pues de acá que yo inicie una acción popular, de aquí a que yo, mejor dicho, haga todo eso, una acción popular me puede durar 4 años el proceso y no me ha solucionado nada. Entonces, ¿yo qué hago? Le mando una carta al que me está generando el perjuicio, o voy a una casa de justicia, a una inspección de policía, o llamo a la policía. Incluso llamo al cuadrante, el cuadrante ve y viene y le dice, sí, hay policía medioambiental, hay todo, viene y se soluciona. Entonces, a lo que voy es que hay muchos ejemplos relacionados con eso, pero que hoy en día se puede solucionar de una forma mucho más expedita. Pero tal cual, el ejemplo que usted me pone es ese, es válido. Profe, y en ese caso, digamos, listo.
uno aporta, digamos, las pruebas al inspector de policía, pues mostrando el agravio que se está afectando en mi predio. Un ejemplo tengo, Ajá. la limpieza la haría yo o, digamos, de cierta modo la policía podría obligar a esas personas a que limpien lo que en un momento atrás lo hicieron. Ok. Acá hay una problemática también grande, Juan Pablo. Y es bueno que todos ahí ustedes pongan cuidado en ese sentido. Voy a hacer un comentario poco jurídico, un comentario algo rabón, diría yo, pero pues es que el derecho muchas veces es letra muerta, o eso es como algunos dicen, eso a veces resulta ser un saludo a la bandera. Y eso también tiene que ver con las competencias que tiene cada autoridad. Por ejemplo, no, la obligación, o sea, el inspector de policía podría expedir una resolución, ya que les pide actos administrativos, en la que dice, señor fulanito del predio tal, lo conmino o lo llamo o le ordeno que deje de joder al otro vecino, no le bote más basura. Y adicional a eso, lo conmino, lo llamo a que usted recoja esas basuras y repare el perjuicio que le ha causado. Y adicional a eso, le coloco una multa. O de pronto no le coloco una multa, pero le coloco una caución. ¿Qué es una caución? Es como un llamado en el que le dice, donde usted la vuelva a hacer, lo multo. Le coloco una multa. Listo, esa es la resolución. Entonces, Juan Pablo se va todo contento con su resolución y le dice, bueno, mano, al vecino, solucióneme. Su vecino le dice, no, hermana, no va a hacer nada. Y le sigue botando basuras y no le recoge los escombros ni nada más. Y lo multan. Y no le importa. Le sale más barato pagar la multa que pagar la botada de los escombros a otro lugar, en ese caso, en ese evento. Y además que por el hecho de que le paguen la multa, puede que nunca se la cobren porque eso tendría que hacerse el objetivo por un trámite de jurisdicción coactiva, de cobro coactivo de la localidad o de la municipalidad. Entonces al final termina uno viendo que muchas veces esto se hace real o se materializa si la persona es consciente de la afectación que está causando y acepta el llamado que le hace. Porque si usted tiene esa resolución, Juan Pablo, la multa no es a favor suya, primer punto. Dos, si usted quisiera hacer efectivo lo que dice eso, el inspector de policía no tiene facultades que tiene un juez como las que puede tener un juez en un proceso ejecutivo, en ese caso. Tres, si, como dice un profesor que les da clase a ustedes por ahí, si el que está generando el perjuicio es un pobre diablo que no tiene ni para su vida diaria pagarse muchas cosas, por más que le pongan multas, lo obligan a indemnizarle, a pagarle, termina todo esto siendo algo de papel. No sé si me haga entender. Y eso a veces se ve en unos ejemplos mucho más sencillos. Cuando usted tiene un problema con un vecino porque le está generando una humedad, a veces le resulta a usted mucho más práctico pagar el arreglo que casar una pelea con su vecino en esos eventos en particular. No sé si me estoy dando a entender con la idea. O sea, no les estoy diciendo que eso tenga que solucionarle de esa forma, pero lo que les digo es que, como de manera honesta en la práctica, eso no es tan efectivo. Por eso Creo les que decía que se trata de ser más, pero, hombre, o sea, por más que la policía cada vez que pueda vaya y le diga, perdón un segundo, Daniela, les pongo otro ejemplo. Yo soy un vecino ruidoso y por más que sea un vecino ruidoso y venga la policía 1000 veces y me multe, yo sigo y sigo haciendo ruido y asumiendo la multa las veces que me da la gana. ¿Y qué va a pasar? O sea, a lo que voy es que de pronto esto termina finalmente haciéndose efectivo, es con la real, no siempre es así, y no estoy diciendo que la justicia los afecte y demás, sino que termina haciéndose efectivo cuando las personas aceptan que están generando esa alteración.
Yo creo que cada uno de ustedes ha tenido problemas donde vive que tiene un vecino ruidoso, o por lo menos un problema normal en un conjunto, que usted tiene un vecino que fuma mucho, fuma en el balcón y el humo del cigarrillo pues se mete a su balcón, porque usted está en el apartamento, digamos, de arriba, de ese vecino. Y pues usted está en su sala y lo único que recibe es olor a cigarrillo. Y usted le pasarán meses y meses peleando con ese vecino, poniendo la queja en el consejo de administración, en el comité de convivencia, llamando a la policía, todo, y no encuentran una solución práctica. O por eso a veces, infortunadamente, es que se termina acudiendo por parte de las personas afectadas a las vías de hecho. Y las vías de hecho a veces son bastante incluso trágicas en ese caso. ¿Es claro, Juan Pablo, lo que le estoy señalando? Sí, 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 señor, pero entonces, ¿Sí? digamos, Ok, gracias. señor. No, pues, profe, digamos, a partir de lo que usted me acaba de decir, pues me surgió otra duda, ¿cierto? Sí. Aparte de que el inspector haga una resolución, la persona sin, no sea consciente, como si fuera un pobre diablo, no realiza ninguna cosa, digamos, yo limpié, arreglé y vuelve y sucede lo mismo, lo multan, no paga, digamos, ahí, aparte de las vías de hecho, ¿no habría alguna cosa más drástica que se pueda, alguna acción más drástica que se pueda ejercer frente a ellos? Pero dígame usted qué más puede hacer, Juan Pablo. Aparte de pronto de aquí a mañana usted con un desespero salir con un machete e irse a pelear con el vecino. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? O sea, lo Sí, digo sí. son de mofa, pero es lo que termina pasando. Entonces usted dice, bueno, vamos a acudir a las vías penales, ¿cierto? En ese caso. O sea, las vías civiles, a mí, o sea, a mí no va a poder venir la policía y cogerme las manos, ponerme en las manos una pala y hacerme recoger algo. Ni me van a coger al látigo para eso. Si yo me siento y le digo, no lo recojo, ¿y qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué poder humano hay que lo haga en ese evento? Además, por un tema humanitario, no puede pasar en ese evento. No lo pueden a uno obligar. Dos, entonces usted diría, vamos a coaccionarlo por una vía penal. Pues no sé, tendría que ir a mirar qué clase de delito está cometiendo esa persona. Pero posiblemente pueda que eso no sea un delito. O sea, ahí sirva la duda que usted pone para que de pronto veamos que hay situaciones complejas en ese caso. Y se los digo de la siguiente manera, en ese caso, a mí las acciones procesorias, yo le huyo a ese tema. Y le huyo personalmente a ese tema porque yo por lo menos soy una persona de no tener problemas con mis vecinos, en ese caso. Pero tengo familiares y amigos que a veces son canzones o que tienen vecinos canzones. Y lo buscan a uno para que uno les ayude a solucionar su problema con esa problemática que solucionaría una acción posesoria. Yo prefiero ponerme rojo y decirles que no les quiero ayudar, porque es que ellos creen y no entienden lo que les estoy haciendo mención ahorita, y es que por más que uno quiera hacer cosas, eh, a veces no se materializa. Entonces, tiene uno la tía que tiene unas matas y que el vecino se las pisa, que el vecino saca el carro y que cuando prende el carro entonces el exhausto le da hacia las maticas y se las daña. Pendejadas de esas. No, hombre, o sea, primero el desgaste. Segundo, ¿cómo soluciona usted eso? De pronto puede que al final no encuentre una solución. Y terminan es pensando que uno no sabe cómo solucionar eso desde el punto de vista jurídico. Pero realmente es que de pronto eso no tiene una solución tan real, en ese caso en particular. Me hago entender, o de pronto qué solución pensaría usted que podría buscar, Juan Pablo, si al final no hacen eso. No, 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 pero o sea, sí tiene toda la razón. Pero entonces, no sé, yo pues ahí diría que hay un vacío de pronto en la ley, en ese sentido de que, no sé, so penas como de que si no hacen eso, pero por lo menos que unas 24 horas en prisión, algo así incoherente, por decirlo así, pero pues realmente ahí está lo que se puede hacer, pero pues no es mucho cuando es el capricho de las personas que no Sí, realizan pero es que acciones bueno, le digo, proactivas. la norma es letra, Sí, pero no hay un, sí. no hay un Dios de la justicia
que, que de un chasquido y que las cosas cambien o algo. Por eso es que la gente no acata la norma, por eso es que las personas no acatan la norma en su particular, porque pues no hay como una forma de hacerlo efectivo en ese evento. Entonces, Sí. realmente es algo bastante, no, va a ser una barbaridad. Por eso es que de pronto ahí entra la gente a extrañar el derecho romano. ¿Y por qué qué pasaba en el derecho romano cuando usted no cumplía una obligación? En ese caso, que eso ya lo hablamos nosotros al principio del semestre, que lógicamente eso nunca va a volver a pasar, que se hacía en el derecho romano si usted no cumplía una obligación. Profe, le Claro. daban la potestad a la persona que se estaba viendo afectado que se le cobrara por mano propia, ¿no? Justicia Sí, propia. Sí. ahí sí yo salía con un garrote y le digo, no me recoge la basura y le daba garrote, que si al menos no me recogía la basura, me sentía tranquilo de haberme sacado el clavo con el vecino. ¿Sí? Por eso digo, hace una barbaridad, porque eso hoy en día es más que bárbaro. Pero por eso es que el derecho romano se solucionaba de esa forma, porque es que el acreedor, cuando veía que no había forma de hacer efectivo su derecho y que no había nada que lo podía solucionar, acá acudía a las vías de hecho. Lo que hacía era someter al deudor y someterlo físicamente como tal, en ese caso. ¿Listo? ¿Listo, Juan Pablo? Sí, señor, muchas gracias. O sea, la idea no es esa. Sí, lo que les digo es que es un tema, tener un vecino fastidioso es lo más problemático que puede haber en ese caso, en ese evento. Ahí. Ok, creo que alguien me iba a preguntar algo cuando Juan Pablo me estaba preguntando en ese evento. Ahí. Si no, pues en cualquier momento me pregunta. Yo iba, pues, como a colocar un ejemplo, pero pues no sé si de pronto, creo que de pronto se adapta a las acciones posesorias. Es que en la casa de mi abuelita hace unos años, como es en un pueblo y en los pueblos normalmente las casas muchas veces los linderos los cercan o colocan, hacen un cerco, por ejemplo, de alambre o de guagua, bueno. Entonces Ujú. el vecino cuando fue a acercar corrió el cerco y lo corrió más o menos como 50 centímetros. Sí, En ese caso entonces empezaron a alegar, pues a mirarse las escrituras, ¿no? A ver qué de quién era y de quién no era. Pero en ese sentido, pues lo que tú decías, profe, ellos fueron al inspector y el inspector como que trataba de solucionar, pero pasaron muchos años y eso se quedó así y el día de hoy, hay, o sea, están como los dos cercos, están ahí como intercalados porque el uno sí. dice que es de él y el otro dice que es del otro, pero en ese sentido, si uno quisiera iniciar una acción posesoria, pues, o sea, no de una manera administrativa ni policial, sino Judicial. Lo que pasa es que, ¿cuál es la cuestión? Ahí en principio es un problema que se soluciona con acciones posesorias, pero al final eso se puede solucionar, Daniela, con algo que se llama un proceso de deslinde y amojonamiento. Entonces eso se puede iniciar a través de un proceso judicial que se llama proceso de deslinde y amojonamiento, donde el juez va, verifica cuáles son realmente los linderos y de esa manera restablece como el área de la propiedad en ese evento. Es por ese lado que se puede llegar a solucionar, si ya no fue solucionable a través de una acción posesoria, en ese caso. Profe, creo que ese es el artículo 900 y 901 del Código Civil, ¿no? No sé, pero no sé qué dice ese artículo propiamente, pero pues si está ahí señalado eso, sí, Juan Pablo, posiblemente, la verdad. Pero hay un proceso especial en el Código General de Proceso de deslinde y amojonamiento, en ese caso, que lo que busca es eso. Lo que dice Juan Pablo debe ser como el sustento sustancial de ese dice, se proceso. llama eliminación de mojones. Sí, debe ser el argumento sustancial de eso. Sí, aquí está, Es que, ¿qué son los mojones? Los mojones, anteriormente se utilizaban los mojones y era que cuando hacían las inspecciones judiciales el juez iba a establecía los linderos y decía, eh, el lindero de la parte norte va desde tal mojón, y el mojón es como un punto de referencia. Entonces, desde el árbol
eh, de del árbol de tal especie que está en ese Arriba. punto. Entonces, desde ese árbol hasta tal piedra que está allí, esos eran los mojones que establecían a los linderos, porque pues no se, tampoco se utilizaban como los cercos y esa cosa en particular. Pero hay un proceso que se llama deslinde de amojonamiento, Daniel. Entonces ahí eso se solucionaba por esa parte. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Ahí? No, ¿No? profe, no, Ok, gracias. vale. Vean que nos detenimos a hablar de eso y perdónenme que me saliera un poquito del tema, pero me parece más importante la reflexión que acabamos de hacer o que yo estoy haciendo relacionada, no porque la haga yo, sino como para que lo piensen ustedes a ver, y es el tema de que hay situaciones en el derecho que por más que el derecho las señale, de pronto eso termina siendo un saludo a la bandera en la práctica, porque pues, reitero, no hay un Dios del derecho que pueda venir y hacer efectivas las cosas. Eso está como cuando uno se gana una sentencia donde condenan a alguien a pagar 5.000 millones de pesos. Yo tengo amigos que tienen sentencias en contra de la clínica Minerva de muchos millones de pesos. Tiene más casa, tiene más plata, quién sabe quién en este momento, que la clínica Minerva, lo cual quiere decir que nunca les van a pagar, o sea, nunca se va a hacer efectivo el derecho, por poner un ejemplo ahí. Pero bueno, sigo. Entonces vemos que hay unos artículos que hablan del tema de estancamiento de aguas, de inundaciones, derrames de aguas, 997, 998. Eh, Cierro con estos dos artículos que son, mira, excavaciones de pozo, el 1002, todas esas acciones ahí relacionadas con eso. Pero cierro con estos dos que son muy comunes en la vida práctica. El del 999 dice, si un árbol extiende sus ramas en suelo ajeno y penetra en él sus raíces, puede el dueño del suelo exigir que se le corte la parte excedente de las ramas y o cortar él mismo las raíces, lo cual se extiende aún cuando el árbol está plantado a distancia de vida. Bueno, caso normal. Tengo mi casa en un municipio, pues en Ibagué no pasa tanto porque ya no se tienen esos solares gigantes, pero puede pasar. Pero en los municipios es muy normal. Tengo mi casa, tengo mi solar y en mi solar tengo un palo gigante, palo de mango. Y el palo de mango está sembrado en mi predio, pero por lo grande que es, tiene casi que un cuarto o dos, o la mitad del árbol de sus ramas sobre el predio del vecino. Y pues eso se termina volviendo un problema porque el vecino mantiene recogiendo el basurero con las hojas. De pronto, si el vecino es consciente de que el palo de mango le da sombrita o lo que sea y lo beneficia, pues no dice nada y recoge las hojas calladito. Pero de pronto, si es un vecino que está aburrido de tener un árbol ahí molestándole, que de pronto no le deja crecer los árboles que él tiene en su predio, etcétera, que las raíces se han venido agrandando y le están dañando sus tuberías y todo eso, ahí acude a las acciones posesorias. Pero si vemos el artículo 99, está diciendo que yo puedo cortar las ramas, que puedo cortar las raíces. Pues hombre, me está dando es como supuestos factos. Si miramos el artículo 1000, este artículo yo creo que ustedes lo han visto en algún meme. En algún momento hubo un meme del mero tenedor que dio muchas vueltas y era un meme donde estaba un árbol, una planta de plátanos y el racimo de plátanos, el árbol estaba sembrado en un predio y como esos árboles se ladean, el racimo de plátanos estaba de la cerca para el otro lado. Entonces se preguntaban que de quién era el racimo del plátano, si del dueño del predio donde estaba sembrado el árbol o del vecino, del dueño del predio vecino donde estaba sumado el racimo de plátano. El artículo 1000 es el que nos da solución a eso, aunque yo creo que es algo innecesario que esté ese artículo ahí, porque con el hecho de que ya está regulada la accesión, eso lo que hace es reiterarnos la accesión. Pero a lo que nos dice el artículo 1000, dice, los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno pertenecen al dueño del árbol.
Pues eso ya lo sabemos, porque se supone que si yo soy dueño del suelo, también soy dueño de lo que está adherido al suelo. Ya al suelo está adherido el árbol. Y lo que nazca del árbol, pues es mío, por accesión. Y dice el artículo, el cual, sin embargo, o sea, el dueño del árbol y del fruto, no puede entrar a recogerlo sino con el permiso del dueño. Pues hombre, pues eso también es lógico. O sea, yo no me voy a meter a la casa del vecino a coger los mangos que están asomados allá. Dice, el dueño del terreno está obligado a conceder el permiso para entrar a recoger los frutos, pero solo en días y horas oportunas. Entonces, hombre, yo no voy a llegar donde el vecino a medianoche a decirle que me deje entrar a recoger un racimo de plátano. O lo voy a levantar un domingo a las 6 de la mañana a que me deje entrar a recoger unos mangos. Pero pues esas son las problemáticas que se dan entre vecinos. Y eso es lo que lleva a las acciones posesorias. ¿Estamos claros ahí? Profe, referente al 999, yo tengo una pregunta, listo. Esa habla sobre propiedad, digamos, en ello, pero digamos, si hay una servidumbre constituida hace mucho tiempo y uno pasa por ahí, digamos, yo tenía un carro, ejemplo, un carro pequeño, pasaron ¿Mm? 5 años, yo compré una camioneta más grande y cuando paso, cada vez que paso, la rama está pues cubriendo la Sí, carretera, la servidumbre. También ese sí, artículo se podría utilizar para ello, sí, sabiendo claro. que, ¿sí? O sea, lo que pasa es que ese artículo es como el argumento sustancial, pero la parte procesal o por donde yo hago efectivo esto, creo que ese tema la otra vez usted me lo va a comentar y lo vamos a hablar. Entonces, ¿por dónde debo hacer efectivo esto? Primero que todo, yo antes, dependiendo del árbol, o sea, si hay algo delicado en la vida, es tocar un árbol y ir a echarle sierra, machete o a cortarlo algo. Entonces, lo primero es que si yo quiero hacer efectivo eso, a veces, más que pedirle permiso al dueño del árbol o del terreno donde está el árbol, muchas veces lo que yo necesito es pedirle autorización a la autoridad competente. Y a veces la autoridad competente es la misma que va a realizar eso. Si vemos el artículo 999, está en un contexto histórico donde no existían las corporaciones autónomas regionales y demás, pero de resto no es posible. Yo tengo una experiencia personal con un árbol, es que se me olvida el nombre, no es una ceiba, pero es otro árbol, pero es un árbol gigante y tiene unas raíces que están Un levantando el suelo. roble, ¿Un qué? un No, roble, ¿no? no recuerdo el nombre, pero es un árbol muy común en ese tipo de clima. Entonces el árbol le está levantando el suelo. Se nota que por su robustez está levantando el suelo. Pero es un árbol gigante, es un árbol estilo como los que uno ve cuando va camino hacia el espinal que pasan de calle a calle. Que fallan de... Ahí. Pero, o sea, es de un tamaño así. Pero entonces uno tiene la casa al lado y uno dice, o uno tiene un bien al lado y uno dice, venga, eso puede generar un perjuicio. Y las ramas y lo que sea. Entonces uno va a Cortolima manda a unas personas especializadas, revisan todo y ellos entran y dicen, el árbol no se puede tocar porque es un árbol que no está en peligro de caerse, es un árbol cuyas raíces ya no van de tal forma, no sé qué, etcétera, etcétera. Y lo que sí podemos hacer es autorizarle la poda. Y ellos mismos se encargan a través de otra autoridad de ir a hacer la poda. O sea, a lo que voy con esto, Juan Pablo, es que eso hoy en día se soluciona por mil caminos administrativos diferentes a los que se solucionaba en su momento en el origen del código, en ese caso, en ese evento. Entonces, en el caso que usted dice, pues usted tiene que averiguar, digamos, eh, averiguar directamente ¿con quién? Con la autoridad competente que puede ser la inspección de policía, o ellos a veces lo remiten a uno a donde uno tiene que acudir, o directamente con una corporación autónoma regional poniendo y ellos mismos autorizan la poda, o lo autorizan para que usted vaya a poda. Porque ahí volvemos a lo mismo que del ejemplo que les ponía del, del propietario que termina al final siendo ajusticiado por el tenedor, por el arrendador.
arrendatario, perdón. Es que como dirían coloquialmente, justos terminan pagando por pecadores. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que pues va uno y coge un machete y baja una rama de esas que le molesta con el carro cuando uno pasa y van, lo avientan a uno a Corto Lima y termina uno por allá teniendo que sembrar unos 500 árboles por la afectación que pudo generar por cortar esas ramas sin autorización o algo así. Entonces es más, o sea, la esencia es el problema que estamos hablando. La vía por donde se soluciona, lo que les digo que hoy en día se ha diversificado mucho en ese caso. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? señor. ¿Estamos Gracias. claros? Sí, Listo. profe. Bueno, entonces vean que pensaba que no me iba a demorar tanto hablando de las acciones procesorias, pero pues no es malo que nos hayamos demorado hablando en ese evento. ¿Cuándo no es procedente la acción posesoria? Hoy en día eso también, el artículo 973, 976 y 1007 nos señalan algunos términos de prescripción, de un año, de 6 meses, dependiendo del caso en concreto. Y diríamos que no es procedente la acción después de que ha pasado el término de prescripción o algo. Pero yo creería, y hoy se podría llegar a decir, que siempre que siga existiendo la perturbación, sigue siendo procedente la acción posesoria en ese caso, en ese evento. Pero es un tema, lo que les digo, que toca entrar a mirar caso por caso y la vía que hoy en día es viable para solucionar ese caso. Ahí. ¿Hay alguna duda de las acciones posesorias? No, profe. ¿No? Listo. Señor, gracias. María Lucía tiene pura voz de que estás durmiendo. No. Ay, Sí, fijo está durmiendo, ¿no? No. no mentira. Eh, listo. Bueno, entonces yo creo que vamos bien de tiempo para de pronto que puedan ustedes acudir sin problema a, a lo de Manuel. Y en caso de que nos demoremos un poquito, pues lo siento mucho, Manuel, pero pues el horario de nosotros es el habitual. Pero yo no creo que nos demoremos tanto. Listo. Voy a explicar 4 fenómenos jurídicos que son como 4 clases de propiedad, no digamos que diferente, pero con un componente especial que lo hacen un poquito ir más allá. Voy a decir una tontada. El ser humano es uno solo, ¿cierto? Pero dentro del género ser humano hay diferentes especies de ser humano. Entonces digamos acá lo mismo. La propiedad es una sola, que la hemos venido hablando todo el semestre. Que ya dirían ustedes que nos sabe acá hecho hablar de propiedad. Pero hay otras como, no digamos que subespecies, pero digamos que como unas figuras de propiedad que tienen unas características algo distintas. Entonces las vamos a mencionar, algunas no las vamos a entrar a estudiar por completo, por lo menos lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Hay una materia entera de propiedad intelectual, hay posgrados enteros de propiedad intelectual, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la propiedad horizontal también, pero lo que me interesa es que entendamos qué de diferente puede tener esos fenómenos de propiedad. Entonces empecemos con la copropiedad. La copropiedad, primero que todo, está regulada del artículo 23-22 en adelante, bajo todo lo que es la comunidad. Incluso está regulada como un cuasi contrato, pero eso no viene al caso en ese momento. Y es cuando dos o más personas digamos, se puede señalar, tienen un derecho de propiedad sobre una misma cosa en ese evento. Hay quienes dicen que la regulación del 23-22 y siguiente se refiere a algo diferente, pero realmente comparte mucho con ese fenómeno de copropiedad. Pero no me voy a remitir tanto a esa normatividad, sino a explicar el fenómeno en general. Entonces, cuando hablamos de la copropiedad, partimos de la base de que estamos haciendo una diferenciación con la propiedad individual. ¿Qué es la propiedad individual? Que una sola persona es dueña en su totalidad del 100% de una cosa. Cuando estamos hablando de la copropiedad,
estamos haciendo referencia a que varias personas son propietarias de un mismo bien. Es decir, que entre varias personas se comparte el derecho de propiedad sobre un bien. Yo creo que eso para ustedes no es algo ajeno y es algo muy común en ese evento en particular. Pero entonces hay que hacer unas aclaraciones ahí prácticas. La primera, no hay una norma que restrinja cuál debe ser el porcentaje de copropiedad en ese sentido. Perdón, la copropiedad aplica tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. Pero no hay una norma que me diga que cuando hay una copropiedad, los porcentajes de copropiedad deben ser estos y estos. Es decir, puede haber una copropiedad donde usted es el dueño del 99% y yo soy dueño del 1%. Es posible. Puede haber una copropiedad donde usted es dueño del 50 y yo soy del 50. A veces lo normal es que sea por partes iguales, pero también puede ser que seamos tres dueños, uno sea dueño del 50, otro sea dueño del 40 y yo sea dueño del 10 y cosas así. Es decir, no hay una limitación en cuanto a la proporción de la propiedad que yo pueda tener sobre un bien, en ese caso. Dos, tampoco hay una limitación respecto de cuántas personas pueden ser copropietarias sobre un mismo bien. De tal manera que en ningún lado me dice que pueden haber 1000 personas como dueñas de un bien. Yo no me acuerdo si ustedes recuerdan cuando vimos los certificados de libertad y tradición, que yo les mostré un certificado de libertad y tradición donde después por allá de un remate y después de un embargo y todo eso, en una liquidación de una empresa, terminaban siendo propietarios del mismo bien una cantidad de acreedores. Y es que no hay limitación en eso, o sea, pueden haber 1000 dueños de un mismo bien. En la práctica ha pasado, por ejemplo, con lo que pasó yo no sé si ustedes recuerden eso, de pronto, pues yo no sé, yo no es que sea muy viejo, pero pues de pronto hay algunos sucesos que ustedes no llegaron a vivir y es el tema de lo que pasó con las pirámides y lo que pasó con David Murcia Guzmán y la pirámide que se llamaba DMG. En ese caso que eso fue un gran problema a nivel nacional y por ejemplo de todas las personas que se vieron afectadas, hubo algunas entregas de bienes que se hicieron que eran de esa sociedad a los damnificados. Entonces, ¿qué era lo que decían? Vea, le entregamos este edificio a 4000 damnificados. Y ahí, para que logren al menos recuperar algo de lo que se vieron afectados. Entonces terminan 4000 personas siendo propietarios de un mismo bien. A lo que voy es que entonces no hay una prohibición expresa de la cantidad de personas que pueden ser eh, propietarias relacionadas con un mismo bien. Y hay una limitación en cuanto a los porcentajes de propiedad. ¿Dónde vienen las problemáticas? Las problemáticas vienen especialmente cuando miramos los atributos de la propiedad. Y es que los atributos de la propiedad, especialmente el uso y el goce, se ven afectados, en este caso, se ven afectados cuando hay ese fenómeno de copropiedad. O no es que se vean afectados, sino que pueden haber muchas problemáticas en particular. La disposición no, porque es que cada copropietario puede disponer libremente de su parte. Y hay una aclaración, yo no tengo que pedirle ninguna autorización a los demás propietarios para vender mi parte, ni tampoco hay un derecho de preferencia, como sucede en las sociedades. Cuando hablamos de las sociedades es un fenómeno contractual y allá sí hay un derecho de preferencia en donde yo antes de venderle mis acciones a un tercero, de pronto tengo que vendérselas a mi socio, o tengo que tener autorización o algo. En las sociedades de pronto sí hay un límite de número de socios, pero eso es un fenómeno distinto que es un fenómeno contractual. En la copropiedad, no. Si yo tengo mi bien y tengo un 20% de propiedad de una finca y la quiero vender, la vendo.
Si me embargan ese 20%, un acreedor que le debe un dinero y lo rematan, pues rematan ese 20% y entra otro propietario. Si quiero regalarlo, lo regalo. Si me voy a divorciar y entra dentro de la sociedad conyugal, entra. No hay ningún problema. Si me muero y se lo transfiero a mis herederos y eran 20% mío y tengo 10 herederos, pues pasan a ser cada heredero con un 2% de esa parte de la propiedad. Pero entonces genera problemas es en el uso y en el goce del bien, porque entonces, si por ejemplo nosotros tenemos arrendado un apartamento del cual somos dueños 4 personas y cada uno tiene un porcentaje específico, pues repartimos la ganancia de acuerdo a nuestra participación, es fácil. Pero yo les pongo un ejemplo. Si digamos, Juan Pablo, Daniela y yo somos dueños de un apartamento. Digamos que somos hermanos, somos dueños de un apartamento que nos dejó nuestro papá, que murió. Entonces pasamos a ser herederos. Y vamos para el apartamento, y es un apartamento común, dentro de un rango común que tiene 3 habitaciones, una habitación principal y 2 habitaciones un poco más pequeñas, la habitación principal con un baño privado y un baño para las zonas comunes, sala, comedor y demás. Y llegamos, cada uno tiene la misma participación, o sea, cada uno tiene el 33.3%. Pero cuando vamos a determinar quién va a vivir en qué habitación, ahí vienen los problemas, porque entonces, si tenemos la misma participación, ¿por qué una persona se va a quedar con la habitación privada, con el baño privado, en ese caso? Y los demás en las habitaciones chiquitas compartiendo el baño. Si se supone que todos debemos usar y gozar de una forma similar, en ese caso. Y ahí vienen todos los inconvenientes en ese evento. No sé si me voy a entender. O en una finca. Entonces Juan Pablo quiere coger la parte plana y quiere dejarnos a nosotros y usar la parte plana y que nosotros usemos la parte montañosa. O Daniela quiere coger la parte donde hay agua y nosotros la parte seca. Todos tenemos igualdad de derecho ahí, o puede que haya mayor parte, no sé. O digamos, usted tiene derecho a utilizar solamente una parte de la sala, una parte de la cocina, se vuelve un problema práctico. Por esa razón, a veces la copropiedad no le gusta mucho a las personas y prefieren la propiedad individual en ese evento. Y por eso, al final, muchas personas acuden a lo que se llaman los procesos divisorios, entendiéndose el proceso divisorio como un proceso en el que se busca que un juez establezca la división material de un bien. Pero en ese sentido, tenemos que partir de la base de que el proceso divisorio es procedente si estamos hablando de un bien que es divisible. Porque si estamos hablando de un bien que es indivisible, ahí ya el proceso divisorio lo que busca no es la división, sino lo que busca es la venta del bien. ¿Para qué? Para que los dueños se repartan el dinero de forma proporcional a su cuota de propiedad dentro de ese caso, en ese evento. Pero entonces la problemática que planteo es que tenemos un fenómeno de propiedad ya distinto a la propiedad individual, donde yo uso, gozo y dispongo yo solito, a un fenómeno más amplio, donde confluyen el derecho de varias personas y que puede generar especialmente todo ese tipo de problemas. ¿Estamos claros? ¿Ahí? Señor. Señor, ¿Sí? Ok. Entonces simplemente quería dejar en claro eso, que eso es posible, pero que ustedes analicen, ustedes siempre deben analizar eso, ustedes siempre deben analizar, antes de escoger la forma de realizar algo, analizar los riesgos que esto puede generar. Entonces, por ejemplo, pasa mucho en la práctica. Entonces, yo tengo a mi mamá y le digo a mi mamá, mami, usted tiene su casa, véndame la mitad de la casa y yo construyo el segundo piso. Entonces ella me vende la mitad de la casa y yo paso a ser copropietario. Y construyo el segundo piso, y el segundo piso lo construyo con muchos más lujos que el piso donde vive mi mamá. Y ahí está la duda de quién puede utilizar para el tercer piso.
porque es que somos copropietarios, tenemos igualdad de condiciones. Segundo, por más que usted haya construido el segundo piso, usted no es dueño del segundo piso, usted es dueño de la mitad de la totalidad del edificio. Es decir, que usted tiene participación en la mitad de lo de abajo y en la mitad de lo de arriba, y yo tengo participación también. Ya que mañana se muere la mamá Profe, y llegan los otros hijos por la herencia, y en la herencia ellos no van a perseguir solamente la mitad, si ellos, el piso abajo, pueden perseguir la mitad de todo el edificio. profe, una pregunta. Dime. En ese ejemplo, si los hermanos llegan a solicitar la parte que le corresponde de la herencia, el que construyó podría pedir que se le paguen mejoras. Sí, es posible, pero pues ustedes ya conocieron todos los problemas de las mejoras hasta dónde llegan. Entonces el tema es que de pronto en qué va a terminar esto. Va a terminar en que el juez va a establecer que, digamos que sean 4 hermanos, ¿cierto? Entonces, el 50% está de uno de los hijos de la señora y el otro 50% a nombre de la señora. Si la señora muere, entonces al morir, no, perdón, voy a poner el ejemplo para que matemáticamente sea más sencillo. 5 hermanos. Entonces, si la señora muere, hace que al morir su parte pase a sus 5 hijos. O sea que cada hijo va a quedar con un 10%. Como uno de esos hijos es el mismo que tiene el 50%, o sea, va a quedar un señor con el 60% y 4 hijos con un 10%, en ese caso. Pónganse de acuerdo para usar y gozar ese bien. Ahí, es una problemática. 2, pónganse de acuerdo para vender y repartirse la plata. Entonces van a venir los problemas porque el uno quiere más, el uno quiere menos. Entonces o sea, si yo tengo el 60% y el bien lo voy a vender en 100 millones, a usted le tocan 60 y a los demás 10. Pero es que el que tiene el 60% va a decir, venga, yo tengo el 60, pero realmente el bien vale más, es por lo que yo construí. O sea, que realmente a mí no me correspondería 60 millones, sino mucho más. O sea, genera una problemática gigante. Segundo, quién compra, quién vende, nadie le va a comprar a uno un 10% de una casa, todo eso terminan llegando a un proceso divisorio en el cual el bien es indivisible, terminan rematándolo y dividiéndose la platica, y en el proceso tienen que entrar a pelear todo lo relacionado con las mejoras. Pero es un problema, dirían ustedes, es un chicharrón el berraco en ese caso. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, Sí. profe. Ok, listo. Entonces, ese fenómeno de la copropiedad está ahí. Por eso lo quería mencionar, para que ustedes tengan en cuenta. A veces uno hace unos negocios, perdónenme la palabra, pero hace unos negocios más chimbos de terminar siendo copropietario para después meterse en un problema, en ese caso. Entonces, Profe, ahí vienen los problemas con eso. porque el código lo señala como un cuasicontrato. Bueno, eso lo vamos a hablar la próxima clase en obligaciones, pero lo habla desde el punto de vista de un cuasi contrato, es desde el punto de vista de que uno de los comuneros o copropietarios pueda generarle obligaciones a los demás comuneros, en ese caso, en ese evento. Entonces ahí vienen los ejemplos. Digamos que Juan Pablo, que 4 de los que estamos acá presentes somos dueños de una finca, pero quien la administra es Juan Pablo, y Juan Pablo va y manda a arreglar, a poner una cerca. Terminamos obligándonos los 4 a pagar las cercas cuando nosotros no emitimos nuestra voluntad, por el efecto de la copropiedad en ese caso. O sea, es un fenómeno que genera solidaridad y genera la posibilidad de que yo me obligue sin haber un acuerdo de voluntades de por medio en ese evento. Pero eso lo vamos a explicar en obligaciones, ahí. Pero pues ahí te cuento la idea general de por qué está visto como un cuasi contrato en ese caso, en ese evento. Pero entonces el fenómeno de la copropiedad es importante mencionarlo por esas problemáticas, porque es que es un fenómeno, yo no estoy diciendo que sea malo, pero a veces es un fenómeno que puede generar muchos inconvenientes, muchos problemas, en ese caso en particular. Ok,
Hay otro fenómeno que es la propiedad horizontal, y este fenómeno de la propiedad horizontal es un fenómeno que me mezcla los dos anteriores. O sea, me mezcla tanto lo que es la propiedad individual como lo que es la propiedad colectiva, o sea, la copropiedad en ese evento. Pero es un fenómeno que está mejor regulado, a diferencia de la copropiedad. O sea, en la copropiedad hay menos regulación frente a la organización de eso. Es decir, frente a la regulación del uso y del goce sobre un bien en el cual varios son propietarios, hay mejor regulación y mejor orden y mejor organización en lo que es la propiedad horizontal que en la copropiedad, en este caso. Entonces, la propiedad horizontal es un fenómeno, podríamos decir, más bien joven. Si miramos la regulación de la propiedad horizontal, es una regulación que tiene 19 años, es una regulación que viene de la ley 675, o sea que antes de la ley 675 del año 2001, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos solamente copropiedad, pero el legislador viene y dice, venga, tenemos unos fenómenos fácticos donde tenemos varias personas dueñas y que están peleándose entre sí por el uso, por el goce, por disfrutar algunos bienes en común. Entonces, cosas que hoy en día siguen pasando. Entonces, digamos que somos unos familiares y entre varios familiares compramos un lote en el Totumo y en ese lote en el Totumo nos dividimos unos espacios en el cual cada uno va a construir como su casa de recreo, su casa de descanso, su casa quinta. Pero compramos fue 2 hectáreas de terreno y, ojo, no hicimos una propiedad horizontal, sino que simplemente dijimos, coja usted ese espacio, yo ese espacio, este espacio. Pero después vienen los problemas y los problemas vienen porque es que usted le quedó más espacio que a mí, porque es que usted no está pendiente del estado de su casa, porque hay que pagar algunos servicios si usted no los paga, etcétera, etcétera. Se vienen los problemas de tener uno que compartir con otras personas en ese particular. Entonces el legislador viene y dice, vea, evitémonos esos problemas y generemos una regulación. Y la propiedad horizontal termina siendo un híbrido muy interesante, porque termina siendo un híbrido que en el fondo yo me atrevería a decir que mezcla. Uno, la propiedad individual. Dos, la propiedad colectiva o la copropiedad que mencionamos. Pero tres, le mete un componente que pareciera que lo trajera más bien como del derecho de sociedades y lo trajera desde el punto de vista contractual. Es decir, mete como un punto de vista societario en la forma de cómo funcionan las sociedades, en ese caso, en ¿Cómo se ese llama un evento punto de vista particular. qué? Señor, ¿Un punto de vista qué? societario. Gracias. Y es desde el punto de vista de la organización, porque es que en la copropiedad la organización no existe. Cada uno tiene una parte y ya, pero cómo se toman las decisiones, etcétera, etcétera, es muy complicado. Pero entonces acá dijeron, vea, pongámosle orden a esto. Y pareciera que el legislador hubiera tomado como la filosofía de las sociedades, sin que estemos hablando de que esto sea una sociedad, y por eso es que dice, vea, vamos a hacer lo siguiente. Ley 671 del 2001. ¿Cuál es el objeto de la ley? Ahí está en la presentación. Regular de forma especial el dominio denominado propiedad horizontal, donde concurren derechos de propiedad exclusiva con derechos de propiedad privada, en ese caso. Es decir, donde hay bienes privados y donde hay bienes comunes, en ese caso. Pero si ustedes miran el grueso, o sea, el mayor componente de la ley 675 del 2001, que incluso ese es el que menos me va a referir, es el componente organizacional. Es decir, toda la regulación respecto de los órganos de administración, cómo se llevan a cabo las reuniones, cómo se toman las decisiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí va a estar que cómo es la asamblea de copropietarios, que cómo es el consejo de administración, que cómo es el tema del administrador, del revisor fiscal, que cómo es el tema relacionado con los comités de convivencia, que cómo es el tema de las reuniones, que las reuniones de asamblea ordinaria, extraordinaria,
que cómo es el quórum, que cómo es las mayorías para deliberar, que qué decisiones se pueden tomar en una reunión y cuáles no en otra, todo eso. Si ustedes de pronto, por experiencia, viven en un conjunto cerrado y han visto cómo funciona este tema, primero, eso es una jartera. Segundo, si han ido a una reunión de una asamblea de propietarios de un conjunto, eso es lo más harto que puede haber en la vida, porque toda la reunión se la pasan peleando y no toman ninguna decisión, y se la pasan peleando porque los perritos se poposean al frente de los apartamentos y cosas así. Pero realmente la norma lo que busca es organizar esto, con la finalidad de que se puedan tomar decisiones de forma colegiada, o que se puedan tomar decisiones de una forma más democrática, en ese caso. Porque es que si Juan Pablo y yo somos dueños de una finca y no nos ponemos de acuerdo, muy complicado. Pero si la ley me regula y me dice votemos, pues por más que yo no esté de acuerdo que la administración valga tanto, por más que yo no esté de acuerdo que destinen recursos para esto y lo otro, si la mayoría votó a favor, pues esa decisión quedó tomada. Entonces la ley 675 lo que buscó es regular esa copropiedad desde un punto de vista más organizacional en ese evento. Y por eso es que nosotros tenemos más claro en cuando vivimos en un conjunto cerrado o algo, que uno tiene unas facultades de uso y goce diferentes de la puerta del apartamento de la casa hacia adentro que de la puerta del apartamento de la casa hacia afuera, en ese caso. Si bien somos copropietarios de las zonas comunes, o sea, yo tengo una participación en la piscina, en la cancha, en el corredor, en el ascensor y todo, no puedo usar y gozar de forma arbitraria esto, sino que tengo que hacerlo acorde con las reglas establecidas por mi conjunto o por mi copropiedad en ese caso, en ese evento. Entonces vemos que ya se genera un fenómeno de propiedad, pero con una regulación mucho mejor en ese caso en particular, en ese evento. Pero realmente lo que está mezclando es la propiedad individual con la propiedad colectiva, en ese caso. Ya el tema organizacional es un tema bastante grueso, que ustedes en la ley 675 lo encuentran clarito como tal, pero lo que quiero es que veamos que acá están mezclados los dos fenómenos de propiedad individual con propiedad colectiva o copropiedad, en ese caso. Pero hay unas diferenciaciones, lo que les decía. Por ejemplo, por más que yo tenga una parte de propiedad en la cancha de fútbol de mi conjunto, pues yo tengo que pedir autorización para utilizarla, tengo que asumir unas reglas, no la puedo utilizar a la hora que quiera, etcétera. O sea que ahí sí hay unas limitaciones al uso y al goce, pero está permitido por la ley, en ese caso, en ese evento en particular. ¿Es claro lo que acabo de mencionar? Sí, Sí, señor. profe. Ok. Agrego algo. Acá también hay una gran diferencia. Y es que cuando se genera la propiedad Sí, horizontal, profe. dime, perdón. Bueno, sí que me van a preguntar ahí. Cuando se crea la propiedad horizontal, acá hay una diferenciación sustancial con la copropiedad. Y es que cuando yo creo la propiedad horizontal, se crea una persona jurídica diferente a los copropietarios. De tal manera que esa persona jurídica, ustedes ya tienen claro que es una persona jurídica, que es una persona natural, esa persona jurídica adquiere derechos y obligaciones por su parte y es diferente a los copropietarios. Esa persona jurídica no es propiamente la dueña, no tiene participación propietaria dentro de la propiedad horizontal, sino es como, por eso les digo que hay un componente como del mundo de las sociedades acá, como cuando los socios crean una empresa y la empresa es una persona jurídica diferente a los socios, pero acá no somos socios, somos copropietarios, que es diferente. Entonces, digamos, yo tengo unas obligaciones de, por ejemplo, dinerarias o de comportamiento con los demás copropietarios y unas obligaciones dinerarias con la propiedad horizontal como persona jurídica. De tal manera que si yo no pago mis cuotas de administración, quien me demanda
no son los copropietarios, sino es la persona jurídica que es la propiedad horizontal. Pero, por ejemplo, quien, quien negocia y quien contrata con la empresa de aseo, con la empresa de vigilancia, por ejemplo, no soy yo, sino es la persona jurídica. De tal forma que si no se paga la empresa de vigilancia, la empresa de vigilancia no me demanda a mí, porque es que yo no tengo ningún vínculo negociar con ellos, sino que tiene que demandarle a la propiedad horizontal, que es la persona jurídica como tal, en ese caso. Entonces, esa es una gran diferenciación que se da ahí, en ese evento. La creación de la propiedad horizontal es una creación formal, eso tiene que uno acudir ante unas autoridades administrativas, tiene que registrar en la oficina de registro de instrumentos públicos el reglamento de propiedad horizontal, o sea, tiene una parte formal para hacerse en ese caso en particular, tiene que tener un administrador, un revisor fiscal y demás, pero eso es una parte más organizativa en ese caso. Lo que me interesa es que veamos que se empiezan a generar como nuevos esquemas por nuevas problemáticas sociales que implican regular la propiedad en ese caso. Ok, si hay alguna pregunta me la hacen y la revisamos. La propiedad intelectual. Frente a la propiedad intelectual me voy a referir muy poco en ese evento. Y frente a la propiedad intelectual me voy a referir simplemente a lo siguiente. Pues porque es un tema bastante amplio, es un tema de incluso hay maestrías solo para propiedad intelectual. Pero lo que me interesa es lo siguiente. Primero, es una propiedad que nace relacionada con un modo de adquirir el dominio que en su momento hablamos, y es la creación de cosas nuevas. Y es que cuando yo creo una cosa nueva, pues adquiero el derecho de propiedad sobre esa cosa nueva. Pero ¿cuál es la gran diferenciación que me interesa realizar frente a la propiedad intelectual? Que es una diferencia sustancial frente a la propiedad que normalmente conocemos. Y es que en la propiedad intelectual se dan dos clases de derechos diferentes. Y hay unas limitaciones distintas frente a esos dos derechos. Y es que la propiedad intelectual da lugar a un derecho moral y da lugar a un derecho patrimonial, que son de diferente manejo. El derecho moral es el que yo tengo a que me reconozcan a mí como como autor de la obra, como el artífice. Es decir, el derecho moral es el que yo tengo de que digan, ese cuadro lo pintó Fernando Botero. El que yo tengo de que digan, ese libro lo escribió Gabriel García Márquez. Que me reconozcan a mí como autor. Y es bien importante porque es que ese derecho moral es un derecho que es intransferible, inalienable, imprescriptible, es irrenunciable. De tal manera que siempre yo voy a ser el dueño de ese derecho moral siendo autor. Yo no puedo ir y decirle a Gabriel García Márquez, si estuviera vivo, véndame su derecho moral y ahora yo voy a aparecer en 100 años de soledad, autor Juan Camilo Castellanos. Ni los hijos que heredaron esa obra como un bien, como una propiedad, pueden tampoco aparecer ahora como autores del libro, en ese caso, porque el autor es el autor y ese es el que tiene el derecho moral. Diferente con lo que pasa con los derechos de carácter patrimonial, que en los derechos de carácter patrimonial el propietario sí los puede enajenar, sí los puede transferir, sea por un acto entre vivos o por causa de muerte. Y ese derecho patrimonial constituye lo que se entiende como el derecho a explotar económicamente la obra. Entonces, por ejemplo, pues yo soy el autor del libro de los gorditos de Botero X, porque soy Fernando Botero, tengo el derecho moral, pero yo vendo el cuadro. Y si vendo el cuadro, pues el dueño del derecho patrimonial es quien tiene el cuadro, en ese caso. Y ese puede morir si se lo hereda a otro y lo transfiere y no hay ningún problema. Si yo estoy si yo soy el autor de una obra literaria, por ejemplo, yo puedo vender mi derecho patrimonial y eso normalmente pasa.
Entonces digamos que yo soy un autor reconocido, entonces yo como soy un autor reconocido, escribo un nuevo libro y le digo a una casa editorial, señores casa editorial, acá está este libro. Y la editorial le puede decir a uno, listo, se lo compro y se lo compro en 50 millones de pesos, en 1 millón, en 10. O lo que vamos a hacer es que voy a adquirir la mitad de los derechos y la mitad de esos derechos implica que de las ventas de los libros usted coge la mitad y yo cojo la mitad, en ese caso. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Pues que a mí me dan un dinero y quien tiene la potestad de explotar económicamente la obra es la editorial. O yo puedo limitar ese derecho, porque yo puedo decirle a la editorial, listo, deme 10 millones y usted es el que tiene derecho a explotar económicamente la obra, pero solo en cuanto a la reproducción literaria. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto a la venta de los libros. Pero yo soy el único autorizado para poder vender la obra para que pueda ser realizada como una película o como una obra de teatro en ese evento en particular. Es decir, ese derecho es el que sí se puede negociar en ese caso, en efecto. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, que hay obras literarias que no las han convertido en películas. ¿Por qué? Pues porque el dueño de la obra no ha querido vender eso. Pero en cualquier momento lo puede llegar a hacer. Si la persona muere y en él reposan esos derechos, pues se los transmite a sus herederos y sus herederos son los que entran a autorizar o no lo que pasa con esa obra y con su explotación económica. Pero acá hay una gran diferencia con las demás propiedades que hemos hablado y es que eh, la propiedad intelectual es una propiedad que, por ejemplo, sí no es perpetua. Perdón, el derecho patrimonial de la propiedad intelectual no es perpetuo, como en algún momento vimos la característica perpetua de la propiedad. Y es que hay una regulación que señala que después, si mal no estoy, sin miedo a equivocarme, creo que es después de 80 años de la muerte del autor, los derechos patrimoniales se liberan. ¿Qué quiere decir eso? Que Gabriel García Márquez murió y 80 años después cualquier persona puede explotar económicamente la obra. ¿Cómo la puede explotar económicamente la obra? O sea, no la puede transformar ni la puede transmutar, pero cualquier persona, por ejemplo, puede esto, cualquier editorial puede sacar la obra. Por eso ustedes ven que el Principito, por ejemplo, hay 1000 editoriales que sacan el libro del Principito, en ese caso. Cuando ustedes ven que hay un libro más reciente, como 100 años de soledad, que hay diferentes editoriales que lo sacan, es porque de pronto el derecho lo tienen todas esas editoriales. Pero, por ejemplo, ustedes por eso ven que hoy en día hay películas de Shakespeare, hay películas, por lo menos hay una serie reciente en Netflix de Freud, y pues me imagino que está basada en los libros de Freud. Entonces, la explotan económicamente en ese ámbito. ¿Por qué razón? Pues porque ya está liberado el derecho. Entonces, ahí el derecho no es perpetuo, que es una gran diferenciación. ¿Es claro? ¿Sí? Profe, digamos, pero esa propiedad intelectual no siempre es bueno guardársela, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tesla, Elon Musk, él, digamos, liberó esa propiedad intelectual para todas las personas y es prácticamente, es como una publicidad gratis para él. O sea, Pues eso ya es un tema, eso no siempre es bueno guardárselo. pero pues eso es cada caso en específico. Eso es un cada, porque es que por lo menos, por eso les digo, o sea, estoy dando la idea en general, pero esto tiene sus matices dependiendo si estamos hablando de propiedad industrial, si estamos hablando de patentes, si estamos hablando de marcas, si estamos hablando de muchas cosas. Porque, por ejemplo, las marcas tienen un componente diferente y es que tiene que renovarse la inscripción o se pierde la propiedad de ella. O sea, eso tiene un componente distinto. Pero lo que usted dice puede ser viable o puede que no. Porque, por ejemplo, si yo, eh, si estamos hablando de algo más sencillo que es una obra literaria, pues yo no voy a liberar el derecho. Porque es que, digamos, si yo soy un autor reconocido como
digamos, voy a poner un ejemplo. Esta autora que se llama, hay un autor, si alguna vez pueden leer esos libros, que se llama Noah, me olvida el apellido, que es un autor israelí que tiene un libro que se llama El Homo Deus, de animales a dioses y algo, son 3 libros. Los libros son unos libros buenísimos y él se reserva sus derechos y si aquí a mañana quieren hacer una película de esos libros, pues tienen que pagarle todo una cantidad de dinero gigante a él, porque es un libro muy famoso, como le han tenido que pagar a la autora de los libros de Harry Potter, de 50 sombras de Grey y libros de este tipo. Entonces depende, tal cual como usted lo dice, depende de este caso. O sea, él acá liberó el derecho, pero porque hay un fin económico donde el retorno va a ser mayor por otro lado, pero no es propiamente por un tema altruista en ese caso particular, en ese evento. Pero entonces a lo que yo voy es que es un derecho que por más que usted se reserve ese derecho patrimonial, se libera, como pasa también con las patentes. Por eso hay medicamentos que son tan antiguos que llega el momento en que ya cualquiera lo puede producir. En cambio, hay medicamentos que sí son exclusivos de ciertas marcas, en ese caso particular, en ese evento. ¿Es clara la idea en general? Sí, señor. ¿Sí? ¿Es claro, Acosta? Sí, 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 profe, sí. sí, pero no, Ya. o sea, está bien lo que usted me dice, sino que le digo que es que vean que es cada caso en particular que sucede ahí, en ese evento. Listo. Bueno, pues siendo muy, no va a ser como tan déspota de alargarme, porque necesitaría alargarme unos 15, 20 minutos más para acabar propiedad fiduciaria. Prefiero dejarlo para la próxima clase y que de pronto tengan ustedes un espacio para que al menos vayan al baño, no sé, o algo, y se conecten con Manuel Camas. Él ayer me preguntó y palabra más, palabra menos me pidió el favor como que le pudiera dar tiempo para que quisiera lo que van a hacer, que no tengo ni idea qué es lo que van a hacer. Entonces ahí yo creo que podemos dejar hasta acá y para que ustedes se conecten y vean con el resto. Lo que nos falta fue 15 minutos, que la próxima clase los vemos y no hay ningún problema en ese caso. ¿Listo? Entonces ahí podemos dejar, a Listo, no ser que profe, haya alguna gracias. pregunta adicional. ¿Vale? Bueno, profe, muchas gracias. Entonces ustedes están felices por ir a conectarse Gracias. a procesar, entonces los dejo libres para que Mm, vayan y se conecten. ¿Listo? yupi. Feliz puente. Chao, profe. Vale. Listo, profe, gracias. Hasta luego, feliz día. Bueno, con gusto. Gracias, profe, hasta luego. Listo.